2019 habló un perfecto castellano, para decirlo de manera suave, habló en castellano, invocó a la desobediencia civil y militar en español, no en quichua, en el idioma que dice que no puede rendir su testimonio ante la justicia porque no entiende. Esto no puede pasar por alto y hay pronunciamientos que realmente preocupan. El presidente Lasso, al retornar de Chile, ha señalado que agotará todas las instancias legales y constitucionales para evitar que se cobije en grupo a los 268 amnistiados. Ayer, lastimosamente, lo digo porque la pelea hay que darlo adentro. Un respetable asambleísta independiente, César Ron, anunció su retiro porque era inadmisible la vergüenza que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Ayer el asambleísta de Izquierda Democrática Dalton Bacigalupo invocó que el presidente convoque lo más pronto posible a la muerte cruzada. ¿Qué le queda al país? Por cierto, esto no es tan simple, esto va a llevar a un nuevo trauma mientras el país necesita desarrollo económico, trabajar por la generación de fuentes de empleo, seguridad ciudadana, que es lo que se requiere, cambios en la seguridad social, temas urgentes, pero los políticos con otra agenda no arreglan, que no proponen soluciones, ayer incluso han actuado de una manera irresponsable, con un fin loable, que lo destacamos, el aumentar el salario básico de los maestros. Esto es digno de aplauso, es plausible, pero lastimosamente no hay financiamiento. Y una de las irresponsabilidades de la asamblea anterior, que fue observado por la Corte Constitucional, fue aprobar la jubilación especial reducida de los maestros y el aumento salarial. Ayer no aprobaron, no se volvieron a insistir en la jubilación reducida de los maestros, sí en el aumento salarial. ¿Y cuál es el argumento de financiamiento? Que se usen los recursos temporales por el aumento del precio del petróleo. No se puede, señores demagogos de la Asamblea, no se puede financiar gastos permanentes con recursos que no son permanentes. No sabemos hasta cuándo y en cuánto se va a mantener el precio del crudo. Esa es la realidad que esta impresentable Asamblea Nacional le está llevando al país a un callejón sin salida. No sabemos a dónde vamos por la irresponsabilidad de estos señores de la Asamblea Nacional. Vamos a un diálogo precisamente sobre el tema económico, 3 invitados. Hemos convidado al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, y al ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario y analista económico. Bueno, hay algunos temas. Quisiéramos empezar con la coyuntura, lo que sucediera este domingo en la Asamblea Nacional con esta aprobación del aumento del salario básico de los maestros, que por cierto se merecen los maestros. Lastimosamente la demagogia les hacen generar una falsa expectativa. ¿De dónde se van a sacar recursos para un gasto permanente con ingresos provisionales? Porque uno no sabe qué tiempo va a durar el precio del crudo en esos términos. Igualmente, lo que sí hay que decir, este impacto que ha habido especialmente en la clase media, la reforma última tributario, ahora el incremento de la gasolina a precio internacional, la gasolina súper desde el sábado último. Quisiera empezar este diálogo con el economista Jaime Carrera. ¿Cómo ve esta situación tan delicada, tan compleja en lo económico que estamos viviendo en el Ecuador? Muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a Santiago y a Osvaldo. El país no cambia, Miguel. Se repiten las mismas prácticas de
de hace 50 años, que le tienen al país postrado en el subdesarrollo, en la inestabilidad fiscal, en la inestabilidad económica, con altos niveles de pobreza, de desempleo. La Asamblea sigue actuando de la misma manera, pero hay que tener en cuenta también que esa Asamblea es el reflejo de la sociedad, nos guste o no. La sociedad eligió a estos asambleístas y demuestra en el fondo de los problemas del país que, que esta irresponsabilidad de la Asamblea, de sus actitudes, obedecen a temas profundos de comportamiento cultural de la sociedad. Son las raíces de comportamiento, de malas costumbres que no cambian en el país. Al margen de esta reflexión, el aumento de sueldos a los maestros, que debió ser vetado por el gobierno anterior, que se aprobó en un sábado ya cuando había que cambiar el gobierno. Este aumento lo que haría es profundizar la inestabilidad fiscal. Veamos números en términos sencillos de reflexión. Si el déficit este rato, a pesar de la reforma tributaria, va a estar en alrededor de 3.000 millones, sin considerar lo que pueda rendir el petróleo con los aumentos. Un aumento en sueldos de 2.000 millones elevaría el déficit a 5.000. Y ese déficit solo se cubre con deuda, ¿no? Pero asumamos incluso que se creasen más impuestos para financiar este aumento. Asumamos en un supuesto no consentido. Tendríamos más ingresos, más gastos en salarios y el déficit continuaría igual, en 3.000 millones de dólares. Y la masa salarial, el pago de salarios del sector público, subiría a cerca de 12.000 millones de dólares, más del 12% del PIB. Aún, si la Asamblea aprobase ingresos permanentes o impuestos para financiar este aumento, tampoco es viable, es correcto. La masa, el pago de salarios en el sector público es elevado, no sostenible para la economía ecuatoriana. Por otro lado, si bien los maestros pueden tener derecho a aumentos, ¿qué pasa con los 5 millones de pobres que viven con menos de $84 al mes? ¿Qué pasa con los más de 5 millones de personas que están en el desempleo, en el subempleo? Entonces, desde cualquier punto de vista de reflexión, es absolutamente inadmisible, irresponsable, demencial lo que acaba de hacer la Asamblea, demencial. Y ese cambio, esa aprobación de la Asamblea tiene que ser vetado por el Ejecutivo, sin dudar, vetar en su totalidad, porque lo que debemos entender en el Ecuador es que la estabilidad fiscal es fundamental para la estabilidad económica, es fundamental para atraer inversiones, para que haya menos pobres, para que haya trabajo, para que el país crezca. Esas son las razones fundamentales que deben mover las actitudes de la Asamblea, la actitud de los políticos, de los empresarios, de los pobres, de la sociedad en su conjunto. Entonces, el Ecuador tiene que cambiar en sus formas de pensar, en sus actitudes, en sus comportamientos, en sus conductas, no por atender a un sector social importante, como lo es también importante la salud, la seguridad, los bonos de los pobres que se pagan con el presupuesto estatal, no por atender estas demandas de modo irresponsable. Se puede desestabilizar las finanzas públicas y la economía en su conjunto y borrar de un tajo cualquier intento de recién comenzar a estabilizar las finanzas públicas y la economía, porque esta es una tarea de largo plazo.
Entonces, la actitud de los asambleístas tiene que ser juzgada por toda la sociedad de manera severa, porque no se puede continuar con este tipo de actitudes de una asamblea mediocre, irresponsable, que en todo piensa, menos en lo que requiere el Ecuador, menos en las responsabilidades que requiere el Ecuador en el tema económico, en el tema fiscal, en el tema social, en el tema institucional del país. No es posible tolerar en el Ecuador este tipo de actitudes. Y hay que juzgarlo con severidad, sin temores, sin miedos. Ahora, hay un hecho economista, Jaime Carrera, entre una actuación política o politiquera de la Asamblea y una decisión económica. Y si uno hace un análisis somero, epidérmico, ¿qué pudiera pasar en el país? Abrirle otro frente al gobierno con los maestros. Van a decir, vean, ahí está este gobierno que trabaja para los ricos, que simplemente no quiere acoger algo de justicia social para los maestros del aumento que podemos hacer, sin explicarle al país, estos asambleístas demagogos, que no se puede financiar de manera permanente un gasto, por legítimo que sea, con un ingreso provisional, como es el aumento del precio volátil del petróleo. No se va a anteponer una decisión politiquera, economista Jaime Carrera, frente a un manejo No, responsable de la economía. es lo que hay que cambiar, Miguel. Es lo que hay que cambiar. No es posible, y esta es la historia de las últimas décadas, ¿no? Tú recuerdas en los 80s, en los 90s, paro de los maestros todos los años, cada mes, ¿no? Paro de los municipios, paro de la justicia reclamando aumento de sueldos a diario, todos los días, ¿no? Y claro, el temor siempre, que si el gobierno se opone, entonces el gobierno es juzgado. La sociedad tiene que cambiar. Estos programas, Miguel, las élites políticas, económicas, sociales, tienen que cambiar en sus reflexiones. No es posible que continuemos en el país destruyéndolo, destruyendo su perspectiva de progreso. No hay manera en el Ecuador de progresar sin orden fiscal y sin orden económico y sin crecimiento elevado en el largo plazo. Es una tarea que recién se trata de emprender. Esto tiene que cambiar, no porque el gobierno puede vetar esta ley y los maestros van a reclamar y salir, decir, políticamente no me atiende el gobierno, entonces vamos a las calles y se unen los trabajadores y se unen los indígenas. Esto es lo que tiene que cambiar en el país. Y los que podemos hacer opinión y las élites económicas, políticas, sociales, tienen que contribuir a que la sociedad cambie, porque no puede continuar así el Ecuador. Siempre la misma historia, ¿no? Sube el precio del petróleo y ya se arreglan los problemas nacionales. ¿Cómo puede ser posible que después del shock de la pandemia, ahora de la guerra en Ucrania, todos estos impactos, el Ecuador siga pensando en lo mismo, siga actuando de la misma manera? No es posible. O sea, ¿hasta cuándo cambiamos en el país? ¿Hasta cuándo pensamos que hay que cambiar las formas de hacer política, las formas de hacer la economía, de pensar de los sectores sociales? O sea, en el fondo está esto, Miguel. Tenemos que contribuir con estos programas, con el cambio de las élites, a contribuir a que la sociedad cambie, porque no podemos continuar así. Es imposible que el Ecuador se desarrolle de esta manera. No hay manera. Nos procuramos siempre, nos empeñamos en hacerlo al Ecuador cada vez más inviable. No es posible, Miguel, no es posible bajo ninguna consideración. Apenas producimos menos de $500 al mes. Y con esto queremos producir menos y arruinar totalmente al Ecuador. Entonces, no es posible, al margen del gobierno que esté, tiene que vetar y los trabajadores y los docentes tienen que entender que esto no es viable y el precio del petróleo no es la solución
o el aumento de la renta petrolera no es la solución para el país. ¿Qué pasa este rato si se aumenta esto? Enseguida baja el precio del petróleo, el déficit no se puede financiar, más deuda, la deuda no se puede pagar en el futuro. Bueno, es el desastre total, ¿no? Es lo que siempre hemos hecho en el país, Miguel. No podemos continuar así. Bienvenido al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y académico, profesor de la Universidad Central. Bueno, ¿cómo afrontar este momento difícil? Primero, que deviene de decisiones políticas o politiqueras de la Asamblea, y por otro, aspiraciones legítimas que generan falsas expectativas. El caso del aumento que se ha ratificado este domingo la Asamblea Nacional a favor, insisto, de una aspiración legítima de los maestros del país. Economista García, muy buen día. Buen día, Miguel. Un atento saludo a todos los ciudadanos que nos escuchan, que nos ven, también a Jaime y Osvaldo. Un gusto estar en este debate de un tema tan importante. Yo opino que hay que buscar una salida mediada a esto. En verdad hay un reclamo social y el tema que nos convoca a usted hoy, Miguel, y creo que es de mucha importancia el tema de la clase media. Y la clase media, viendo las definiciones, precisamente es parte de los profesores, parte de los que prestamos servicios profesionales. Esa es la clase media. Entonces, no creo que se haya actuado sinceramente con mucha responsabilidad, pero el tema ya está ahí. Y no solo el tema planteado en este gobierno, sino en el otro gobierno también. Entonces, ¿qué entiendo yo por mediado? A ver, número uno, viendo un poco las intervenciones ayer, no tengo con claridad los números del incremento salarial. O sea, se habla de 2.500 millones de dólares, pero en los debates, claro, definitivamente la calidad del debate parlamentario es bien pobre, o sea, eso hay que reconocer. Y ahí entra todos los partidos políticos. No sé si habrá alguna excepción, pero en realidad los debates son muy pobres. No encuentro la cifra definitiva. Y también, para añadir algo, no encuentro la reacción del gobierno con las cifras que se pueden calcular a través del impacto fiscal. No encuentro tampoco. O sea, falta transparencia en los debates. Y me parece que ese es un tema y un punto a tomarlo en cuenta. Entonces, hoy quizás podamos llegar a esa cifra. Yo no la tengo, o sea, hay una aproximación, uno puede hacer varias perspectivas, pero la cifra concreta, yo personalmente dudo de los 2.500 millones de dólares, número uno. Como le decía, mediado, yo creo que este momento pasa, ya está dado el problema político-social, veamos el contexto del país, pasa al presidente de la República como colegislador, me parece que ahí espero se transparenten las cifras, y se busca alguna solución, me parece que todavía podría, para evitar el conflicto social, y en un momento en que vemos que todo el tema económico, social, político está muy complicado por la guerra entre Ucrania y Rusia, cuyo impacto todavía los ecuatorianos no magnificamos. Me parece que todavía nos falta incidir más en la opinión pública para tomar conciencia sobre eso. Y entonces lo mediado para mí sería ese momento, encontrar alguna salida, por ejemplo, que prorroguen el tiempo estos pagos. Porque digo, ya está planteado, no veo posibilidad de que se vaya para atrás el reclamo del sector educativo del país. Pero se podría seguramente encontrar una salida que se empiece con un 10% de incremento en este año, y luego unos incrementos hasta llegar en 10 años a la reivindicación que ha movilizado al magisterio. Eso, Miguel, para decir algo distinto, yo trato de ser más bien pragmático este rato. Yo coincido con lo que dice, en gran parte lo que dice Jaime, ¿no? La verdad no pide fuerza, la razón no pide fuerza, pero veamos y sintamos al país cómo podemos encontrar alternativas y salidas sin incendiarlo. O sea, hay que avanzar en eso, y por eso me atrevo a decir lo que digo, tomando en cuenta que sí, que es importante el equilibrio fiscal, por supuesto. Pensábamos nosotros, y aquí ya lo debatimos con Jaime,
si el déficit llega a 2.000 millones de dólares, pero hay una tendencia clara, un buen manejo responsable, ya, pues no nos vamos a poner a pelear si es 2.000 o 3.000 y eso puede manejarse. Lo importante es que haya salida entre técnica, política, de visión de país. Eso me parece que hay que intentarlo hacer con todas las fuerzas que podamos, ¿no? Este rato, por ejemplo, le pediría yo a la Presidencia de la República, transparente al Ministerio de Economía y Finanzas, transparente las cifras, pero en detalle, que nos haga conocer a la ciudadanía ese detalle, ¿no es cierto? Y las implicaciones que tiene este incremento. De mi parte, Miguel, va por ahí mi análisis. Sí, Complejo, es una situación muy difícil, pero bueno, habrá que enfrentarla. claro. Economista García, importante su primera reflexión, buscar una salida con mediación. Y lo que usted ha dicho, invocar las cifras concretas, porque el argumento penoso ayer en la Asamblea, cuando se debatía, es dos posiciones. La una, la del presidente de la Comisión de Educación, el asambleísta de Pachacuti, Manuel Medina, que él de muy fácil manera dijo, los fondos para el incremento salarial de los maestros deberán provenir de la venta del petróleo y la última reforma tributaria. La última reforma tributaria son ingresos permanentes, pero la venta del petróleo con un precio volátil, ¿se puede, economista García, financiar gasto permanente con un gasto que no es permanente? Y el argumento del gobierno del otro lado, ayer el jefe del bloque de Creo, el asambleísta Fernando Flores, decía que según el informe del Ministerio de Finanzas, se necesitaría 2.800 millones de gasto permanente por el aumento salarial a los maestros. La Comisión de Educación exhibió ayer un informe de dos economistas, nosotros respetamos absolutamente a todos, pero que tienen un sesgo político, que hay que respetarlo, por cierto. Al menos la Asamblea... Todo el derecho a... Sí, con todo el derecho. El economista Diego Borja, que por cierto él también tiene cuentas pendientes con el tema del Sucre, el sistema regional, y Pablo Dávalos, según un estudio de ellos, comparativo se requerirían 650 millones de dólares. Cualquiera que sea la cifra, lo que usted bien invoca, economista García, que se transparente las cifras. Sin embargo, cualquiera que sea, se puede financiar un gasto permanente con un ingreso que no es permanente, como el aumento del precio del petróleo, como invoca el presidente de la Comisión de Educación. Miguel, sin duda hay estos temas técnicos y legales, ¿no? No se puede hacer eso, pero yo me voy a la parte quizás de manejo de política pública, de política fiscal en este caso. Esto ya sucedió al país en los años 2014 y 2015. Yo recuerdo, participé en los debates parlamentarios, me invitaron. En ese momento, cuando ya todo el mundo sabíamos que el precio del petróleo iba a bajar y el gobierno del señor Correa, de manera, no sé, no uso los adjetivos muy, trato de ser lo más objetivo posible, sin previsión, le mantuvieron, recuerdo, en el 2015 el precio del petróleo más arriba de los $80. Cuando ya todo el mundo sabíamos, había informes técnicos de que se iba a caer los precios internacionales, que habían gozado de precios tan altos como hoy, ¿no? Pero tuvimos 4 años de precios, 5 años quizás de precios más arriba de $120. Bueno, esa es la tónica de los políticos en el Ecuador, no aprenden nada. Siempre lo he dicho, la pedagogía política en este país es fatal con los políticos. Todos aprendemos. A mis alumnos les exijo mucho que aprendan. A todo mundo nos preparamos, todo el mundo entendemos algo nuevo y tratamos de avanzar, menos los políticos en este país. Eso hay que ser así directo, ¿no? Entonces, Miguel, ese es un tema de política pública. Es decir, no podemos hacer estos juegos en el sentido de que mañana posiblemente no tengamos ese ingreso y luego no tengamos la posibilidad de financiarlo. Y lo otro también, estoy participando en las discusiones de la nueva ley de inversiones y vi el último informe de la Comisión Económica en donde se intenta poner una reforma para cambiar la última ley de desarrollo económico, eliminando los artículos que gravan con impuestos a las empresas, los ingresos, los impuestos extraordinarios a las empresas y a las personas, quieren eliminarlo. Es decir, hay total contradicción entre lo que queremos hacer, las fuentes de financiamiento. Es decir,
está claro, yo creo que los ciudadanos lo tenemos todos claros. Mañana nadie garantiza que el precio baje y encima más se quiere eliminar los artículos que generan la reforma tributaria y a partir de eso se plantea lo que ayer vimos. Yo insisto, creo que debe estar la verdad entre lo que decía el economista Borja y el economista, ¿no es cierto? Dávalos. Y lo que Dávalos, sí, economista Dávalos, y lo que tiene que aclararnos del gobierno. Insisto, quizás en la mañana dejemos planteado el tema, que en este proceso de discusión, porque va a tener que discutir al interior del gobierno, nos pongan las cifras sobre la mesa. Me parece que eso es un acto necesario de transparencia. Y luego entremos seguramente en un proceso de veto, pero con alguna salida, como digo, democrática, de encontrar algún punto de encuentro. Algo tenemos que hacer. Yo no quiero pensar en una bronca más política y que esto se desvirtúe. No estoy muy seguro que la muerte cruzada sea en este momento una salida política, económica razonable. Respeto mucho, está bien, habrá que mirar eso desde por lo menos de los ciudadanos tenemos este privilegio de debatir y eso pues tiene que seguir esta forma de discutirla, de buscar alternativas. De eso, Miguel, hay mucho que decir ahí, pero estamos claros. Técnicamente hagamos las cosas con responsabilidad, con un mínimo de técnica para poder salir adelante en esta temática compleja. Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico. ¿Qué piensa usted de estos hechos últimos en la economía, este aumento de los maestros, que por legítimo que sea, cómo se debe financiar esto? Se ha hablado de la muerte cruzada. El economista Santiago García se abogaba por una mediación que sería importante. Sin embargo, ¿será posible que en la Asamblea Nacional entiendan dónde ha sido el origen y también el Ejecutivo para ponerse de acuerdo en el manejo de las finanzas? ¿Será posible financiar gastos permanentes con ingresos no permanentes, ingeniero Osvaldo Landázuri? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a sus radioescuchas y también a Santiago y a Jaime. No es fácil el tema, es complicado. Yo estoy de acuerdo en gran medida con lo que Jaime acaba de mencionar. Yo he sido de los que ha abogado por este equilibrio. Pero en términos generales, claro, se ve que realmente el país permanece todavía en una situación absolutamente complicada, no solo desde el punto de vista económico, sino además desde el punto de vista político, que son hermanas siamesas en realidad, la economía y la política. Pero yo creo, Miguel, que añadiendo a lo que ha mencionado Jaime y Santiago, yo creo que todo esto viene también en buena medida por las actuaciones del propio gobierno, ¿no? Es decir, no solo creo yo que la Asamblea es la culpable, me parece que en realidad la clase política en el Ecuador permanece todavía en el mismo sendero y esto es realmente lo que a mí me inquieta. Yo creo que no solo es lo de los maestros del problema. Recordemos que hace unos pocos meses el presidente sale bailando en TikTok con los granaderos de Tarqui diciendo que va a subir el salario y realmente no porque ese salario, Miguel, lo tenga que asumir el sector privado, significa que es una buena decisión, es una pésima decisión. Igual que esto que se está planteando ahora, que tiene que ver con cómo se va a financiar un gasto permanente con ingresos que no son permanentes, pues lo cierto es que el gobierno le somete a la sociedad también desde su lado a este análisis simplista y este análisis demagógico que termina siendo una ruleta rusa, Miguel. Es decir, al final no sabes cuál va a ser el final, perdón la redundancia, de lo que se propone de un lado y de otro, porque hace unos meses, por ejemplo, estábamos debatiendo esto de la ley tributaria y cuando yo asistía a la asamblea, pues les decía, estimados, ¿qué es lo que estamos analizando de manera diferente a lo que hayamos analizado años atrás? Es decir, no hubo un acercamiento, una aproximación que sea mucho más técnica respecto a, por ejemplo, Miguel, qué pasa con la estructura del gobierno, qué pasa con la clase media, es decir, yo había abogado por algo temporal. Por ejemplo, tú no puedes decir que porque el precio del petróleo sube y porque tienes ahora una ley tributaria, pues el país ahora está equilibrado, está en una buena senda. Para mí eso es un error, porque en resumen, mañana tú vas a tener una situación externa que sea diferente a la que tienes ahora.
y vas a otra vez necesitar una reforma tributaria. Entonces, en resumen, el propio gobierno tampoco hizo un análisis técnico profundo de la sustentabilidad de las finanzas públicas, que debían haber ido de dos lados. De un lado de la sociedad haciendo un esfuerzo, pero del otro lado el gobierno. Y entonces ahí tienes tú, creo yo, el principal problema, es decir, estamos sometidos a una clase política que no madura, que no aprende, y a la larga lo que va a pasar en el país es que esto es insostenible, es decir, no tenemos salida, viabilidad, y pues es ahí donde yo creo que debemos debatir los elementos de lado y lado, creo yo, Miguel, que es lo que puedo añadir a lo que se ha mencionado. Es decir, no nos olvidemos, insisto yo, el ingreso que se acabó hace unos meses, a principios de este año, de aprobar para el sector privado, me refiero yo a los salarios, es algo que no tiene ni pies ni cabeza, es decir, es parecido a lo que se aprobó ayer en la Asamblea. Y cuando se critica a la Asamblea, pues yo creo que se debería hacerlo con la misma severidad que el gobierno cuando toma estas decisiones, porque tú le sometes en realidad al país a unas decisiones que no tienen ni pies ni cabeza. Y por otro lado, Miguel, analizas acuerdos comerciales para que las empresas compitan, y por otro lado piensas que eso es mágico y que pues es la solución a todos los problemas. Pues es un análisis absolutamente simplista. Entonces yo creo que esto, Miguel, añadiendo, insisto, a lo que se ha mencionado, es un ingrediente más a esta locura que estamos viviendo en el país, a este mundo raro, he dicho yo, en el que tienes por un lado economistas libertarios que están manejando o queriendo manejar la economía con unas ideas, y por otro lado un candidato Lasso que está realmente obligado a una serie ¿cuál es la palabra?, de ofrecimientos que los hizo en campaña y que tampoco tienen lógica, como lo que se aprobó ayer en la Asamblea. Consecuentemente, ingeniero Landázuri, ¿se podría llegar a un punto medio de equilibrio que por un lado el gobierno exhiba las cifras, cambios, y por otro la Asamblea Nacional que se sensibilice con la realidad del país y no siga aprobando proyectos que lo único que busca es anteponer a sectores, en este caso de los maestros, contra el gobierno? Simplemente, si no van a aumentar el salario básico de los maestros, simplemente se antepone un sector más contra el gobierno. A ver, yo creo que en la práctica efectivamente me inclino más porque pase algo parecido a lo que Santiago comenta, es decir, como que debería mediarse, porque de lo contrario puede haber un enfrentamiento que es difícil de ganar por el lado del gobierno y de la sociedad en su conjunto. Yo creo que en realidad las cifras no me cuadran a mí tampoco, porque veo que el 2.500, si tú le divides para el incremento promedio de los maestros, que será unos, no sé, $150, algo así, pues te da una cantidad de maestros que no me parece que la tenemos. Habría que ver, me imagino yo, las escalas salariales, habrá quienes tengan más ingresos que otros maestros, pero sí me inclino por esa mitad. Pero no nos olvidemos otra cosa, estimado Miguel. Yo suelo combinar mucho el análisis político con el económico. Yo creo que el Ejecutivo y la Asamblea están jugando con fuego. Es decir, estos acuerdos que han sacado adelante, por ejemplo, la ley tributaria, son acuerdos que realmente desde mi óptica resultan ser maquiavélicos. Es decir, se ofrecen unas cosas que la sociedad, que no es boba, ya se imagina que son amnistías, salidas de la cárcel, etcétera. Se logra algo en un momento del tiempo, pero dejas armado un polvorín para el análisis siguiente, y eso es lo que le pasa al gobierno. Es decir, la ley tributaria que se aprobó meses atrás pasa con acuerdos que son realmente muy complicados, por decirlo menos, y que obviamente no se pueden mencionar en una entrevista de este estilo. Pero lo cierto es que todo mundo intuye cuáles son los acuerdos. Entonces lo que tienes, Miguel, es ya por último que se acaben esas situaciones, es decir, que se actúe con transparencia, y que si es que se tiene que pasar una ley por el lado ejecutivo, más bien sea de manera clara, transparente con la sociedad, diciéndole qué es lo que se va a hacer, y de esa manera también tú evitas que esto te explote al mes siguiente, porque lo que viene luego es muy delicado. Es decir, tú tienes una mayoría que probablemente esté forzándote a diferentes cosas, y que esa mayoría es resultado de lo que ha hecho el gobierno desde el punto de vista político, es decir, distanciarse de los social cristianos
insultar y distanciarse o seguir distanciándose de UNES previos acuerdos establecidos y, por supuesto, actuar con Pachacutic sin consecuencia a los acuerdos que se habían hecho al principio. Entonces, yo mucho me temo que esto realmente es una ruleta rusa en la que iremos viendo cada vez resultados más inesperados por parte de la sociedad. Economista Jaime Carrera, para ser claros, los datos, las cifras que fueron exhibidas y reales, es así. La aprobación del proyecto del aumento del salario de los maestros es de 817 el básico a 986, es decir, $169 a cada maestro, dependiendo de las categorías, por cierto. Si son 159,000 docentes a escala nacional, 159,000 docentes, y hay este promedio de incremento de $169. Bueno, es cuestión de multiplicar y hacer un cálculo aproximado, allí sí, porque no todos son del salario básico, pero esto, ¿cómo financiarlo cuando la Asamblea no ha dado fuentes concretas de aquello, economista Jaime Carrera? Que tú mencionas, mira, Miguel, es lamentable. Es lamentable lo que pasa en el país. ¿Cómo se puede analizar esto de una manera tan simplista? Que se aumenta este porcentaje y eso va a significar 600 millones, lo que dijo aquel asambleísta de Pachacuti. O sea, ¿cómo se puede un asunto tan delicado, con tanto impacto en las finanzas públicas, en la economía, en la pobreza, el crecimiento, reducirse a un análisis de este simplismo magnificado y con un desconocimiento absoluto de las cosas, ¿no? La Asamblea tiene la información de las cifras presentadas por el Ministerio de Finanzas. Yo no quiero defender al gobierno ni nada, pero hay que ver con objetividades. Cuando el gobierno presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre este tema, también presentó las cifras. Y las voy a describir con objetividad. Está planteándose que el básico sea $986 y el máximo en la categoría de los docentes sea algo más de $2,000. Lo que se hace es asimilar la escala de los docentes a la escala del sector público e incluso superarla. El máximo nivel en la administración pública, en el nivel central, es $1,600, algo de eso, el máximo nivel. Y $2,000 perciben las entidades privilegiadas en el sector público. Entonces, estos aumentos que van desde $986 a más de $2,000 en las escalas de los maestros, significa duplicar el pago en sueldos de los maestros. Actualmente existen 160,000 docentes. En educación hay 174,000 personas. El resto de los 14,000 son gente que trabaja en el servicio civil, en contratos colectivos, etc. Esos docentes tienen una escala y a medida que la escala va subiendo y asimilándose a la escala del sector público y superándola, los aumentos no son, pues, la diferencia entre 800 y 986. Son, en este momento, el que gana el máximo de un sueldo en el magisterio, me parece que es algo más de $1,000. Si ese llega a 2,000, significa duplicar, pues, por sentido común. O sea, pero por Dios, ¿cómo es que se analizan las cosas en el país? O sea, de una manera tan poco responsable. Eso significa, señores, duplicar el pago de sueldos en el magisterio. Son alrededor de 2.300, 2.500 millones de dólares. Esa es la realidad de lo que se está planteando. Eso es destruir las finanzas públicas. Y no podemos limitarnos a la discusión de que el ingreso permanente tiene que financiar el gasto permanente. No es ese no es el problema. El problema es la sostenibilidad fiscal. Vuelvo a repetir, y lo voy a repetir 1 y 1,000 veces. A pesar del ingreso de la reforma tributaria, el déficit va a estar cerca de los $3,000 millones.
Si hay un ingreso adicional de petróleo de 1.500 millones, si el precio del petróleo fuera promedio $90 en este año, habría un ingreso neto adicional de 1.500. El déficit bajaría a 1.500, ya. Si es que se aumenta el sueldo de los maestros en 2.000 millones de dólares, ese déficit va a 3.500, ¿sí? Aun cuando se dijese, voy a utilizar lo de la reforma tributaria para aumentar los sueldos de los maestros, faltaría cerca de 1.000 millones de dólares y el déficit seguiría en 3.000 millones. Pero por Dios, muchos van a decir, es que son sumas y restas, que nos limitamos a estas cifras. Es que hay que entender esto, pues, porque esto significa el peso de un aumento de sueldos al magisterio, el peso que significa destruir lo que podría lograrse en estabilidad fiscal y en la estabilidad económica. Y vuelvo a repetir, y lo voy a hacer una y mil veces. ¿Acaso no es más valioso para el país tener estabilidad fiscal y económica para que de esos 5 millones de pobres, ¿sí?, que viven con menos de $84 al mes, ¿sí?, reduzcan y tengan oportunidades en lugar de desestabilizar las cuentas públicas y la economía? ¿Acaso no es un valor mayor para el país tener una economía sana y cuentas razonables para que el país crezca y de los 5 millones que hay de desempleados y subempleados les generemos trabajo? Eso no es un valor mayor que desestabilizar las cuentas públicas con estos aumentos. Pero ¿cómo es que no reflexionamos en el país con rigor, sin temores? ¿Por qué no le decimos al país todas las realidades? Enfrentarla, que el temor, que la inestabilidad política, que la misma historia de los últimos 40 años. Este es el momento de vencer esto. Y sí, el gobierno tiene errores, sin duda, y tiene que enfrentar esto. El gobierno tiene muchos errores y ha manejado mal muchas cosas. Y es bueno que con esta oportunidad le explique al país todas las cosas, todos los números, que cada persona sepa esta realidad, desde el que vende caramelos en la esquina, del trabajador, el empresario, el político, que tenga día a día las cifras de las realidades, para que se cree una cultura de responsabilidades sociales sobre los temas económicos y fiscales y sobre su futuro, porque no hay manera de que haya prosperidad en el país sin crecimiento económico, sin orden fiscal y lo que hemos tanto hablado, sin inversiones, sin vender más al mundo. Entonces, esa es la realidad del país. Esa es la realidad. En este momento, Miguel, en este momento, la plata que entra a finanzas sirve ¿para qué? Para dar lo poco que hay en educación, en salud, en Fuerzas Armadas, en policía, en bonos de los pobres, en los seccionales, en intereses de deuda. Y para eso falta como 500 millones de dólares. Esa es la realidad. ¿Por qué no analizamos todo esto en el país, Miguel? Pero ¿hasta cuándo analizamos esto? Para que todos sepamos, todos sepamos esto y encontremos las soluciones. Porque no hay otra manera, y vuelvo a repetir una y mil veces, el país no va a progresar con este tipo de comportamientos y sin orden fiscal, sin orden económico, sin inversiones, sin acuerdos comerciales. Es cierto que el gobierno es contradictorio, subió el mínimo vital inadecuadamente, no ha explicado las cosas al país y todas estas cosas tiene que hacer el gobierno, tiene que hacer el gobierno. O sea, el gobierno tiene que llevarle al país por la ruta de cambiar la cultura de pensamiento del Ecuador, explicando todos los días, diciéndole todos los días las cosas, transparentando la cosa pública. Todos deberíamos tener acceso todos los días a las cuentas, todos los días, para entender, ¿no? Economista Jaime Carrera, finalmente quienes sufren los platos rotos, como se suele decir comúnmente, es la clase media y la clase baja. Se ha hablado del tema de la reforma tributaria, medidas económicas, impuestos, ahora incremento la gasolina súper, quienes la consumen. Es decir, ¿finalmente termina la factura en contra de ellos? A ver, Miguel. En el Ecuador hay 17.700.000 personas. De esos 17 millones de personas, 5 millones, vuelvo a repetir, son pobres, menos de $84 al mes.
5 millones que están en el desempleo, en el subempleo. El ingreso promedio del Ecuador es $500. Aquí está Osvaldo Landazuri, es empresario. La mayoría de trabajadores en el país o ganan menos de $500, o ganan el mínimo, o ganan $200, o ganan $300 en el Ecuador. En las empresas privadas, ¿quién gana $2.000? Poca gente, poca gente, poca gente, señor, poca gente. En el sector público, sí, hay muchas personas que ganan más de $2.000 al mes. Entonces, si tenemos una gran cantidad de personas que no pueden tributar y una gran cantidad de personas que están en el sector formal ganando menos de $500, $400 del mínimo vital, ¿sí? Y a las empresas no podemos gravarles más porque son las que crean riqueza y producen. ¿Quién tiene que pagar los impuestos? ¿Ah? ¿Quién tiene que pagar? $2.000 en el país, seamos objetivos. $2.000 es un sueldazo en el Ecuador. Que significa 4 veces lo que produce el país. 4 veces. ¿Sí? Claro, entonces, la clase media, ¿cuál es la clase media? La clase media es la que gana $2.000 en el país. No, la verdadera clase media es la que está ganando $500, $400, $1.000. Los que ganan menos de $2.000 no pagan impuestos. Pero ¿hasta cuándo entendemos esto? Lo que pasa es que hay personas, sí, que ganan $2.000, $3.000, tienen su nivel de vida y dicen, me están grabando a mí, y no pueden sacrificarse un poco menos. Pero ¿acaso esas personas, en los que me incluyo yo, ¿sí? Esas personas que vivimos con más de $2.000, ¿acaso no podemos pensar cómo vive una persona con $200 al mes, con $84 al mes, con $400 al mes? ¿Ah? No podemos pensar eso, no podemos imaginar eso, ¿sí? Entonces, tratemos las cosas con rigor, sin temores, sin miedos, dejando a un lado nuestros asuntos personales y particulares, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que pagar impuestos en el país? Los que pueden pagar, pues no, es que no hay alternativa. O si no, bueno, no hay impuestos, no le gravamos a la supuestamente clase media, el país tiene déficit, en deuda más, hay riesgo país elevado, no hay inversiones, después no se pagan las deudas y seguimos así. Así hemos estado 50 años, Miguel, 50 años. Pero de aquí en adelante, o reflexionamos como sociedad para progresar, o esperamos algún desenlace mucho más fuerte para poder reflexionar. Porque en esta senda que estamos, así no vamos a un buen futuro. Y vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que después de la pandemia y de guerra con Ucrania no reflexionemos? ¿Qué hubiese pasado, Miguel, si en la pandemia no teníamos los 7.000 millones de los multilaterales y del fondo? Este rato, ¿sí? No teníamos dolarización, teníamos una inflación elevada, la gente era mucho más pobre, era un desastre para el país. Queríamos eso para poder reflexionar en el Ecuador. Ya tuvimos en el 99 un duro shock que lamentablemente no ha sido suficiente y adoptamos la dolarización. Bueno, pues ¿hasta cuándo, no? Entonces, hablemos las cosas con rigor y con valentía. Eso es lo que hace falta en el país, ¿no? Economista Santiago García, usted planteó una salida con mediación. ¿Qué implicaría eso concretamente? Y lo que planteaba también, el argumento es que la clase media y la clase baja finalmente termina afectada por medidas económicas, impuestos, el incremento de la gasolina, por cierto, una de ellas, la gasolina súper. Y lo primero es lo primero, transparencia en las cifras. Jaime ha dado unas cifras, en la asamblea manejan otras cifras, necesitamos que el gobierno, porque ya había asamblea, ya no vamos a poder hacerlo, sino el gobierno nos presente a los ciudadanos, a la opinión pública, esas cifras concretas de lo que significaría este incremento. Número uno. Número dos, creo que se puede, con la ley en la mano, cualquier cosa que se intente hacer, Miguel, todo el mundo dirá, bueno, hay que hacer un veto y ya, y meternos en un conflicto político. También ese reconocimiento de una aspiración salarial de un grupo de ecuatorianos que hace una labor importantísima como los educadores. Entonces, amalgamemos, o sea, busquemos una
una combinación del problema con las posibles alternativas y buscando la mejor salida económica, técnica y política. O sea, es que no hay vuelta ya. Estamos todos de acuerdo, no es el mejor contexto hoy. El mundo está realmente muy golpeado, vapuleado por esta crisis y esta guerra económica y guerra en el Asia, que nos va a topar, nos va a golpear. Nosotros, con el Colegio de Economistas, tenemos este miércoles un debate, un foro con el sector exportador bananero, y cuando uno les escucha, realmente se queda muy sensibilizado. Podemos golpear a gran parte de lo que es la exportación de este producto tan importante como el banano. Entonces, sí, eso, hay que tranquilizarnos. Yo creo que necesitamos también autoridades con más presencia en la opinión pública. No sé por qué, como dice Jaime, con temor, también digamos con temor en el sector público, ¿no? En los funcionarios públicos, rehúyen el debate, no transparentan las cifras. Yo soy de las personas que critica esto, pero con el afán de que encontremos debates que nos permitan salir. Creo que el gobierno desconfía de la sociedad, Osvaldo, no sé si coincidas conmigo, pero desconfía de la sociedad. O sea, todas las cosas, por ejemplo, esta propuesta de incentivos a las inversiones, no ha sido consensuado con el sector privado. O sea, la sociedad peor. Entonces, bueno, ahora ya vamos a ir a la discusión y estamos intentando entrar a la discusión. Entonces, Miguel, sí hace falta más pedagogía, más aprendizaje, más el juntarnos un poquito entre todos y apuntar a la salida. Y con respecto a la clase media, Miguel, que el tema tan importante y seguro nos invita a otro programa, ya quedó muy corto el tiempo, pero más o menos se calcula que en el Ecuador y en América Latina el 30% de la población pertenecemos a la clase media. Ese es el dato real que existe. Ahora, nos preocupa muchísimo entre el 2019 y el 2021, la última cifra del INEC con datos anuales nos dice que hay 1.200.000 ecuatorianos que son nuevos pobres. 1.200.000. Lo más seguro es que gran parte o una parte de esos nuevos pobres pertenecen a la clase media. Entonces, es complicado la situación que nos toca vivir a todos los ecuatorianos, exclusivamente en el tema de clase media, por ejemplo, nos están condenando a un precio de combustible extremadamente alto, $4 por la gasolina super. Uno dirá, bueno, el que tenga pague. Yo ahí hago una puntualización para dar ejemplo de que el gobierno también no transparenta las cifras, no tiene claridad en ciertas políticas. Por ejemplo, no estoy de acuerdo que el precio del combustible de la super responda a precios internacionales. O sea, solo en las visiones, ¿cómo les digo?, parciales, sin entender al Ecuador profundo, interno, se dice eso. Yo entiendo que no debe haber subsidio, por ejemplo. Está bien, clase media y clase alta, ¿por qué tenemos que subsidiar un consumo? Pero hoy posiblemente estemos subsidiando nosotros al Estado. O sea, las cosas no son transparentes y ahí yo coincido con Osvaldo, es decir, este gobierno también falla en el principal principio democrático que es transparentar cifras, la transparencia de la información, de la actuación. Eso hay que decirlo. Y con eso no quiero decir, bueno, entonces estamos en contra del gobierno y que... No, lo que queremos decir es, el país va a salir adelante siempre y cuando haya un mínimo de consenso entre el gobierno, entre los poderes políticos, entre los ciudadanos, entre los dirigentes de los diferentes partidos políticos. Pero no encontramos eso, encontramos todo retaseado, todo dicho a medias. Lo digo así, Miguel, con el afán constructivo, porque, por ejemplo, el tema de los precios de los combustibles hay que transparentar. Nos quedamos con las cifras de la Asociación de Trabajadores de Petroecuador y las cifras del gobierno. Y cada uno nos dice, el uno dice 10, el otro dice 0. Lo mismo que está pasando con el tema de los sueldos de los profesores. Lo mismo, Miguel, reclamamos. Sinceramente reclamamos que se transparente más, que haya una política más clara, con objetivos más precisos para poder salir adelante. Si no, estaremos abocados a esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner? En Estados Unidos la gasolina llegó a 7. ¿Le vamos a poner a $7 la gasolina aquí en el Ecuador? Por favor, o sea, sí falta, Miguel, un poco más de trabajo. Sí, será importante lo que se ha planteado
posibles alternativas, un mínimo de consenso. Pero ingeniero Osvaldo Landazuri, desde la visión del sector privado, del empresariado, se puede lograr, porque es verdad también lo que se ha dicho esta mañana de paso, que resulta difícil llegar a acuerdos y consensos cuando hay sectores que quieren impunidad. O sea, no hay otra cosa, no les importa nada, sino perdón, revisión de sentencias. Eso se antepone, y lo han dicho públicamente, el correísmo lo ha dicho. ¿Cómo se puede llegar a esa recomendación loable de la mediación, de buscar alternativas, de lograr un mínimo de consenso frente a un panorama complejo y difícil? Ingeniero Landazuri. A ver, yo creo, Miguel, que el tema debe pasar otra vez por entender lo que pudiera ser ideal y lo que es posible. Yo creo que lo ideal es, indudablemente, yo me alinearía más a la visión de Jaime, es decir, pues es lo ideal, no hay salida. Nadie debería tener aumentos salariales, más bien cuando uno ve lo que ha pasado en el sector privado, todos nos hemos ajustado hacia abajo, todos, absolutamente todos. Lo cierto, estimados amigos y Jaime, es que la discusión no está en que los de $2,000 desde mi óptica son ricos o pobres o algo por el estilo. Es que debe ser un esfuerzo equitativo en la sociedad. Es decir, el Estado también debe contribuir con el equilibrio fiscal. Entonces, tampoco para mí es legítimo, tampoco para mí es aceptable que uno salga y diga, muy bien, tengo un problema, entonces cobro impuestos a los 3 que pagan impuestos. Eso no tiene sentido, porque ahí no estás arreglando nada de fondo otra vez. El arreglar de fondo hubiera sido un acuerdo social que incluya el Estado, que incluya la sociedad, los que más tienen primero, por supuesto, pero a la larga lo que estamos viendo no es que con subir impuestos solucionamos el problema. Lo que va a pasar ahí es que tú tienes una clase, ya quiera llamarse media o clase alta, como sea, que consume menos, un Estado que gasta mucho más y que sigue tomando, no mucho más, pero gasta más o no gasta menos al menos. Y lo cierto es que al final del día el Estado es un actor importantísimo, trascendental en el desempeño de la economía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque pesa el 34% del PIB. Entonces, si ese 34% del PIB no es eficiente, la sociedad no es eficiente, nos guste o no. Entonces, no le puedo decir a una empresa, tienes que competir, tienes que ser eficiente, si es que el Estado partes con ineficiencia. ¿Por qué? Porque esa ineficiencia que genera, que tú le sigas cargando con impuestos a las empresas, que sigas haciendo que en resumen las decisiones no sean técnicas y al final del día, pues resulta ser que unos pagan la cuenta en un momento del tiempo y otros pagan en otro, pero el Estado dice, a mí no me topen. Entonces, eso primero. Segundo, pues yo creo que lo posible, insisto, lo ideal sería plantear esto con frontalidad, pero yo lamentablemente veo que esto ya no tiene arreglo en el país, es decir, es un asunto bien complicado. Es ahí donde yo me alineo más con la opción que plantea Santiago de tratar de mediar de alguna manera esta situación, porque de lo contrario vas a seguir enfrentándola a la sociedad a una situación que va a ser todavía más complicada. Ese es mi punto de vista, pero lo cierto es que, Miguel, al final del día, insisto yo, aquí todos los actores deben ser objetivos en el análisis y el primero que debe ser objetivo es el gobierno. Es decir, debemos hablar de eficiencia gubernamental, no solo de que si el de $2,000 es rico o es clase media o es privilegiado. Debemos hablar de lo que significa aumentar salarios en una economía que tiene los más altos salarios de la región, es decir, cómo tú planteas una ley, por ejemplo, de aliento de inversiones. Si cuando yo, por ejemplo, que hago negocios en Centroamérica, en el Caribe, te das cuenta que estamos completamente desbocados. Es decir, cuando tú planteas zona franca en el Ecuador, por tomar un pequeño ejemplo, te das cuenta que estás compitiendo contra zonas francas en República Dominicana, en El Salvador, que es un ejemplo interesante que también está dolarizado, que tienen costos que son mucho más bajos que los ecuatorianos. Entonces, para mí el análisis es simplista partiendo desde el propio gobierno, es decir, no estamos entendiendo el problema de fondo, y el problema de fondo es la competitividad de la sociedad en su conjunto, y esa competitividad tiene, nos guste o no, que partir por el lado del Estado. Entonces ahí te das cuenta que me alineo en el caso este del gasto
corriente del Estado con lo que dice Jaime, es decir, habrá que diferenciar ahí, por supuesto, aspectos que son estratégicos de aquellos que no. Entonces, para mí los maestros sí es un sector estratégico, igual que la seguridad, pero lo cierto es que en esos sectores también hay oportunidades de eficiencia, es decir, no podemos decir que lo que hemos hecho hasta ahora está muy bien y entonces sigamos como estamos, no es cierto. Entonces, en salud, Miguel, no puede ser que tú cobres impuestos, por ejemplo, que eso sí es indignante, Jaime y Santiago, cobres impuestos y en la noche prendas las noticias y siguen los escándalos de medicinas en los hospitales. Entonces, eso no puede ser, eso es lo que no va junto. Entonces, ahí sí es donde el equilibrio fiscal debe analizarse desde la política de la eficiencia y esa, más bien digo yo, política como una cultura de sociedad, es decir, ese recaudar impuestos, ese exigirle sacrificio a una parte de la sociedad debe tener su contraparte, perdón las redundancias, del lado del gobierno. Y eso entonces nos debería hacer pensar qué pasa con la seguridad social, con las medicinas en los hospitales, con los gastos que tenemos en general, porque tampoco podemos decir que como estamos ahora, insisto yo, seamos deficientes. Entonces, ahí es donde tienes una visión quizás desde el lado privado, en donde no va a haber ley que te ayude a invertir si tienes un presidente que está obligado a subir el salario cada año hasta llegar a $500. Eso yo no le veo, es decir, no, así como estamos pidiendo hoy que seamos rigurosos con el análisis de cómo no subir sueldos en el sector público, también debe pasar lo mismo en el sector privado. Es decir, en el sector privado, si es que tú sigues subiendo el salario como está planteando este gobierno, muy probablemente lo que vas a hacer es seguir condenando al desempleo a millones de personas. Entonces, ahí creo yo que se complementa la visión del equilibrio con la visión de la eficiencia de la sociedad, es decir, cómo el gobierno debe partir dando el ejemplo para que no le pese tanto subir salarios a un sector estratégico, al menos de alguna manera. El Estado debería hacer esfuerzos en otros lados, empezando por aquellos gastos que son absolutamente injustificados. Entonces, yo creo que ahí se complementan las dos visiones, pero a manera de conclusión, lo que yo sí creo firmemente es que si no atravesamos esta transición hacia un equilibrio económico, realmente la sociedad no tiene futuro, mucho más estando dolarizada. Es decir, si tú tienes un país que usa el dólar como moneda, realmente tienes una camisa de fuerza que es absolutamente rigurosa, fuerte. Entonces, el equilibrio es un asunto básico en esta ecuación. Lo que yo sí añado a lo que Jaime nos acabó de comentar es que ese equilibrio también parte desde el lado estatal y desde el análisis de su participación en la economía y no solo desde el pensar a quién más le cobra impuestos. Ojalá se rescate la sensatez. Bien se ha dicho esta mañana, muy difícil, ha sido un reflejo de la politicaría durante las últimas décadas. Ojalá se rescate la sensatez en los diferentes sectores. Ojalá a través de una mediación como se ha planteado, se pongan las cifras claras en la mesa y se encuentren consensos, pensando en el futuro del país, pensando en la estabilidad económica, no solo pensando por respetabilísimos que sean los sectores, solo en ayudas sectoriales, sino en ayudas nacionales. Quiero agradecer el aporte y seguiremos hablando de estos temas de la economía al economista Jaime Carrera del Observatorio de Política Fiscal, al economista Santiago García del Colegio de Economistas de Pichincha y al empresario, el ingeniero Osvaldo Landazuri. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, Miguel. Muy gracias. Amables. Buen día para todos. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:46 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con la ex ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, desde los Estados Unidos, para hablar precisamente esto que está causando realmente una seria preocupación. Este callejón sin salida de una irresponsabilidad aprobada en la Asamblea Nacional, la amnistía. 99 asambleístas aprobaron la amnistía de manera generalizada para los que tienen juicios, los que secuestraron, los que tienen problemas, unos sentenciados por secuestro a funcionarios en una cooperativa de ahorros en el Cañar, el tema de desalojo de terrenos, el tema de invasión de tierras, es decir, generalizado, no solo aquellos que reivindican
los derechos de la naturaleza, los derechos indígenas, sino en general para todos, los con grillete, los sin grillete, lo cual ha generado reacción y molestias en el país, incluso, hay que decirlo, en cambio, a militares y policías que protagonizaron todo esto, nada, ni se les ha tomado en cuenta, a sabiendas de que una amnistía es el olvido de todo. Amnistía es el olvido de todo. Y así ocurrió, para recordar, con la amnistía hace 22 años, cuando hubo las acciones, el levantamiento indígena militar del enero 2000, ahí se borró todo, para civiles y militares. Ahora no, amnistía a la carta solo para los amigos y los que pretenden cobijarse de esto. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Evolucionamos e introducimos la nueva